Con esta clase concluiremos el tema del clásico maya, el punto 3.17, superestructura, conocimientos y sistemas de creencias en el posclásico maya. En esta clase, tiempo, calendario y sistema numérico maya clásico. El calendario maya es sustentado en una concepción de tiempo cíclico, recurrente, multidimensional. Ese tiempo es visualizado por los mayas a través del movimiento de los astros, experimentado a través de la renovación permanente de los campos de cultivo, de la sucesión de las estaciones. Este calendario va a ser un logro matemático de gran magnitud y plantea un modo de pensar y una orientación intelectual de los antiguos habitantes del sur de Mesoamérica. La supervivencia de un entorno salvaje planteaba a los seres humanos retos formidables, por lo cual la promesa de un mayor control, ya fuera real o ilusorio, sobre las impredecibles fuerzas y fenómenos naturales, llevó a los mayas a refugiarse en el bálsamo de la religión y en el calendario. Vamos a hablar muy sintéticamente de dos fuentes del pensamiento y cosmovisión maya. El primero, el Popol Vuh. Se trata de un texto en lengua maya quiché, volcado fonéticamente en el alfabeto español del siglo XVI. Había sido escrito por un indígena desconocido que decía estar recuperando un libro ya perdido. Nunca se conoció el original, por lo que no se sabe cómo había sido el soporte material de ese escrito. Esta ilustración es una pintura de una escena del Popol Vuh representada en 1931 por Diego Rivera. Este libro relata historias míticas y las historias de las migraciones y el establecimiento del pueblo quiché. Sus detalladas narraciones míticas hacen de él un libro de sabiduría. Por lo tanto, tiene mitos acerca de la creación cósmica y humana, dos mitos del descenso al inframundo e historias del derrotero del pueblo quiché. Algunos puntos importantes son la importancia del dios del maíz, los rituales propiciatorios, ¿sí? Comunes y sumamente importantes en estas sociedades agrícolas, los sacrificios humanos en relación con lo anterior, la existencia de tres dimensiones, como el cielo, la superficie, el inframundo, y las cualidades opuestas y binarias en los dioses. La otra fuente es el Chilam Balam, que es el nombre que se le ha dado a un grupo de varios libros que relatan hechos y circunstancias históricas de la cultura maya, escritas por personajes anónimos durante el siglo XVI y XVII en la península de Yucatán. Son fuente importante para el conocimiento de las creencias, historia, medicina y astronomía maya antes de la invasión española. Estos escritos habrían sido destruidos por la quema de documentos y códices dictaminada por Diego de Landa en 1527. En el documento de Chilam Balam se relata un mito de la creación que inicia con el universo de los dioses del inframundo poblado por abejas. En la época en la que caían árboles y piedras por la lluvia de fuego, se vivió un mundo sin sol y sin luna. Los dioses del cielo aniquilaron ese universo caótico bajo un fuerte diluvio que dio inicio a la nueva creación, levantando la tierra con los cuatro dioses sostenedores y sembrando la semilla de la gran madre ceiba en el centro del universo, el camino que conduce desde el inframundo hacia el cielo. Lo cíclico se va a transferir al espacio, a los astros, a los dioses, a todas las dimensiones. Fíjense ustedes esta expresión de la lenta rueda de la milpa, relacionada con el sistema de explotación agrícola que tenían los mayas. Conocer la actividad orbital del Sol y la Luna les posibilitó registrar, predecir eclipses, incluso aquellos que afectaban a zonas muy alejadas de sus territorios. Dioses y estrellas pudieron actuar como el Sol, atravesando el firmamento y bajando al inframundo para volver a renacer en una rueda que no tenía fin.
El sistema numérico maya, lo vamos a presentar muy sintéticamente, es la base del calendario. Se trata de un sistema numérico de posiciones vigesimal, es decir, así como el nuestro es decimal y presenta posiciones del 1 al 10, este sería del 1 al 20. Hay 3 procedimientos para escribir los números: los puntos y barras, las variantes de cabeza y las figuras completas. Cada nivel aumenta de 20 en 20 y en orden ascendente. Se lee de abajo para arriba. Allí podemos ver cómo se escribiría cada número del 1 al 29, del 0, al 29. Los puntos tienen valor 1 y las barras valor de 5. Y combinando estos signos se llega hasta el 19 inclusive, es decir, que el primer nivel en el sistema de posiciones, un punto en el segundo orden, equivale a 20 unidades del primero y en el tercero a 20 veces el anterior. Como contaban en grupos de 20, podían escribir cualquier cantidad y realizar las 4 operaciones. Las cifras se leían de abajo hacia arriba en conjuntos vigesimales. Conocieron y emplearon el 0 y fue representado mediante el dibujo estilizado de una concha. Vamos al calendario. Los pueblos de Mesoamérica disponían de un calendario de 18.980 días, producto de la combinación de un ciclo de 260 días con otro de 365 días. Este sistema es de origen olmeca, siglo I a.C., y fue adoptado por los mayas en el siglo III después de Cristo, realizándole luego nuevos aportes. Los mayas van a tomar el sistema de la cuenta larga, que superpone las distintas dimensiones del tiempo. Se trata de un cómputo continuo y lineal de días transcurridos a partir de una determinada fecha era. En ese trayecto es recorrida por ciclos que, como ruedas dentadas, giran armónicamente engranadas. En el calendario maya, la fecha era es de 13.0.0.0.004 Ajau, 8 Cumcu, que sería la traducción a nuestro calendario gregoriano, el 8 de agosto de 3114 a.C. Los ciclos que componen la rueda calendárica de este calendárico se denominan Solkin y Hav en yucateco. Fíjense, el de la izquierda es el Solkin, que es el calendario lunar de 260 días, y el de la derecha es el Av, que es el solar de 365 días. El Solkin es el calendario lunar o religioso, constaba de 260 días dividido en 13 meses de 20 días. Se compone de una sucesión de 20 glifos en combinación con los números del 1 al 13, produciendo así 260 días únicos. ¿Cuál es la duración del Solkin? Diciendo que es un calendario lunar, la de los 9 ciclos de la luna, el periodo de gestación de los seres humanos y la relación con los movimientos de Venus. Tenemos allí la representación de los 3 ciclos lunares en la tabla Marte del Códice de Dresde y abajo el glifo C de la serie lunar del sitio de Palenque, en Chiapas. Esta cuenta tenía gran importancia religiosa y adivinatoria. No solo era usada como canon sagrado para todas las medidas cronológicas, sino que también designaba las parcelas del tiempo ceremonial. También signaba las costumbres familiares, pues la vida de cada persona estaba predestinada por el día del Solkin, que correspondía a la fecha de nacimiento. Allí el sacerdote buscaba el signo de representación, es decir, generalmente relacionado a una fuerza de la naturaleza, y se lo leía a los padres porque se pensaba que determinaba la vida de cada persona. Pronosticaba también la temporada de lluvias, los periodos de caza y de pesca, y era la base del calendario religioso colectivo. El Hav era el calendario solar o civil, constaba, como el nuestro, de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días y uno de solo 5.
Cada mes poseía su propio nombre, al cual se anteponían los numerales del 0 al 19 para indicar la sucesión diaria. Se utilizaba esencialmente en la regularización de las tareas agrícolas. En este calendario se usaban 5 órdenes de unidades en el cómputo del tiempo. El Baktún, que equivalía a 20 Katunes, son 144.000 días. El Katun, que equivale a 20 Tunes, 7.200 días. El Tun, que equivale a un año, 360 días. El Winal, que equivale a un mes, 20 días. Y el Kin, un día. En el periodo clásico, las inscripciones calendáricas señalaban los Baktunes, los Katunes, los Tunes, los Winales y Kines sucedidos desde los comienzos de la era, por eso las fechas eran larguísimas. Vamos a ver después, cuando avancemos en el posclásico, que en ese periodo, en el posclásico, se simplifica, se abandona el cálculo de la cuenta larga para utilizar el de la cuenta corta. Los mayas fueron grandes astrónomos. Calcularon antes que ningún otro pueblo en el mundo la duración del movimiento de traslación de la Tierra, fijándolo en 365.242 días. La ciencia moderna ha establecido que es de 365.2425 días para que vean la exactitud. Elaboraron el concepto de año bisiesto 1000 años antes que el mundo occidental para corregir las décimas de días que sobraban en su calendario solar. Llegaron a determinar, con escaso margen de error, la revolución completa de la Luna alrededor de la Tierra y sus correspondientes fases lunares. Calcularon el movimiento sinódico del planeta Venus en 584 días, luego fue calculado en tiempos modernos y es de 583.92 días. Las fechas mayas eran dobles, expresaban las del calendario religioso y civil como si fueran 2 ruedas con 260 y 365 dientes. El Solkin y el Hab van encajando entre sí sus diferentes posiciones, dando origen a los 18.980 combinaciones distintas de la rueda calendárica. Por lo tanto, debían transcurrir 52 ciclos solares o 73 ciclos lunares para que coincidiera nuevamente un mismo día del Solkin con un mismo día del Hab. El calendario civil, por razones hasta ahora desconocidas, pero que probablemente se relacionen con los mitos concernientes a la creación de los mayas, se iniciaba en el 3113 a.C. Para este apartado hemos seleccionado un artículo, es un pequeño capítulo del libro Historia Antigua de México, coordinado por Linda Manzanilla y Leonardo López Luján, y el artículo es de Marisela Ayala Falcón. Son poquitas páginas en donde van a poder ver explicado un poco toda esta síntesis que hicimos muy apretada de este tema.